Hola, muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a estas terceras jornadas de contratación pública responsables de Canarias. Son las primeras que hacemos en formato presencial y en streaming, así que también saludo a las personas que nos siguen a través de Internet, que han sido más de 500 personas las que se han inscrito a estas jornadas, lo que demuestra un gran interés en esta temática. Mi nombre es Carlos Esteves, yo soy el director de la red ANAGUA, que es la red de entidades de promoción, de promoción social e inserción sociolaboral de Canarias. Y es la red que junto a EAPN y a ADEICAN está detrás de la promoción del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, junto al apoyo del Gobierno de Canarias y de la Consejería, en concreto a través de la Consejería de Bienestar Social. El observatorio es además quien está detrás de la organización de estas jornadas, que aspiran a convertirse en el encuentro anual de profesionales de la contratación pública y las empresas sociales de Canarias, ¿no? Que son esas empresas cuyo único objetivo es la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad, que no olvidemos que suponen un tercio de la población de esta tierra, ¿no? Me acompañan en la mesa don Francisco Candil, que es el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, doña Eugenia de León, que es la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, don Juan Carlos Lorenzo, que es presidente de EAPN en Canarias, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias, en sus siglas en inglés, y doña Alicia Silva, presidenta de Red ANAGUA. Entonces, doña Alicia, si tiene usted... Buenos días a todas, bienvenidas. Para nosotras es un honor contar con tanta afluencia en esta tercera jornada de contratación pública responsable, que hacemos por primera vez en formato híbrido, una parte presencial y otra parte telemática. Las dos primeras fueron fundamentalmente online. La Ley de Contratos del Sector Público, que se publica en el año 2017, viene a poner sobre la mesa una serie de criterios sociales y medioambientales que priman por primera vez sobre los criterios de precio exclusivamente. Y no olvidemos que en torno al 19% del Producto Interior Bruto se licita a través de contrataciones públicas. Esa normativa en el año 2017 viene a suponer que se pone sobre la mesa una herramienta o varias herramientas, entre ellas la de contratos reservados para empresas de inserción social y centros especiales de empleo de iniciativa social fundamentalmente. Esa novedad de hace ya más de un lustro nos había generado ciertas esperanzas, pero hemos observado en estos años de aplicación que realmente estamos muy lejos de cumplir con la cuota de reserva en nuestra comunidad autónoma. 5 años después, o algo más de 5 años después, como veremos en el primer informe que presentaremos hoy del Observatorio de Contratación Pública Responsable, tan solo 9 ayuntamientos, 3 cabildos y el Gobierno de Canarias, en una medida pues bastante por debajo de lo que se había acordado por Consejo de Gobierno, que es reservar un 2% de los contratos a las entidades sociales, a las empresas sociales, pues es el panorama con el que nos encontramos. Esta jornada supone para nosotros encontrar puntos de confluencia entre las entidades sociales y los técnicos y técnicas de las diferentes administraciones públicas. Que haya inscritas más de 550 personas y en torno a más de 150 administraciones diversas de la comunidad autónoma son los técnicos y técnicas que se han inscrito, pues nos da cierta esperanza, ¿no?, de que realmente podamos avanzar. Y lo que nos gustaría es arrancar el compromiso en estas dos jornadas, en el día de hoy y de mañana, pues de las administraciones públicas para ir de la mano. No podíamos haber llegado hasta aquí sin hacerlo en alianza estratégica con otras redes con las que llevamos muchísimos años trabajando. Como bien un poco presentaba Carlos, pues tanto EAPN Canarias, que es la red de lucha contra la pobreza en esta comunidad autónoma, como con ADECAN, que es la red de empresas de inserción. Y además con el apoyo de la Consejería de Bienestar Social, que al final es quien también pues, nos ha ayudado a poner en marcha ya por tercer año consecutivo esta jornada.
Esperamos que puedan salir con nuevos conocimientos y con el compromiso de aportar para que realmente los criterios que primen en las reservas en la contratación pública sean pues, los criterios sociales y medioambientales. Muchas gracias, Alicia. Don Juan Carlos Lorenzo tiene la palabra. Buenos días a todas y a todos. Pensé que me tocaba el último, porque me vi en el programa el último. Bueno, me cogiste medio por sorpresa. Mira, para EAPN Canarias, para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, es un placer y es inspirador estar aquí en una jornada de contratación pública responsable, porque quienes hemos estado dentro del tercer sector de acción social durante muchos años, ¿no? Muchas batallas, muchas invisibilidades, muchas imposibilidades de poder hacer. Creo que en los últimos años la alianza de redes, ANAGOS, ADICAN y EAPN Canarias, estamos dando pasos hacia adelante, pasos hacia ciertas contribuciones a la transformación de una realidad que no nos gusta, de una sociedad que es injusta y que es excluyente y que es desigual, intentando buscar esos puntos de equidad y de justicia social que son fundamentales y que posiblemente no, sin duda, marcan con nuestras incoherencias y nuestras incongruencias, marcan nuestro camino. Por eso, agradecer a ANAGOS el que haya tomado la iniciativa y que asuma el rol protagonista en una actuación, una estrategia como esta. La semana del 17 de octubre presentamos el informe de pobreza en España, de la situación de pobreza en España, y la verdad que los elementos en este 13º informe pues son realmente, intentando no ser extremadamente pesimistas, son desalentadores. Es decir, vemos como en esa radiografía de las situaciones de exclusión social que vive el Estado español, y entre ellos la Comunidad Autónoma Canaria, no avanzamos ni progresamos en la medida que debiéramos. No estamos generando políticas inclusivas que se transformen también en datos mucho más alentadores. También es verdad que las propias estadísticas nos revelaban un panorama un poco mejor que el año anterior. Es decir, en Canarias estamos hablando de un riesgo de pobreza y exclusión social que afecta al 36% de la población canaria. Traducido en personas son alrededor de 800.000. Se ha bajado en 20 y pico mil, no es nada significativo, perdón, en 30 y pico mil. Nos alarman dos elementos más, la pobreza severa. La pobreza severa, hablamos de una dimensión de 280.000 personas que viven con menos de 480 euros al mes. Comunidad de consumo, estamos hablando de una situación importante. Una situación que mejora el año pasado, pero que aún así nos coloca en el segundo lugar del ranking por la cola en el Estado español. Solo Extremadura está en peor situación que nosotros, y no hablemos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que su situación es realmente trágica en todo eso, ¿no? Nosotros hemos constatado que en Canarias 153.000 niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, y es porque viven en hogares que son pobres, en hogares que se encuentran muy por debajo del umbral de la igualdad de oportunidades, y eso debería llevarnos a revelarnos ante unos datos que son duros, que son difíciles de cambiar, a pesar de esa mejora en el gap 2015-2023-2022, solo han salido de la situación de riesgo de pobreza 19.000 personas como dato absoluto. O sea, hemos tenido periodos de gran crecimiento que no han generado el más mínimo desarrollo en política de bienestar o mejorar el bienestar de la gente. Y el coste de la vida, la vivienda, la brecha de género, el insuficiente apoyo a las familias con hijos a su cuidado son factores que estamos constatando que generadores de manera exponencial de situaciones de pobreza. Y ante un panorama como eso tenemos que analizar de qué forma abordarlo. Es decir, creo que el dato nos puede revelar un diagnóstico, una radiografía, una foto de la realidad contra la que frente a la cual tenemos que generar estrategias políticas públicas mucho más estructurales y mucho más transformadoras. Nosotros entendemos la incidencia de políticas de inclusión más allá de las políticas asistencialistas, una visión mucho más holística, como me comentaba y como hablamos en un momento dado Carlos y yo, una visión mucho más amplia, de una mirada periférica, mucho más lejana, que te permita abordarlo con mucha mayor garantía y que genere realmente cambio en los proyectos de vida de las personas, cambio en términos de dignidad y en términos de
autonomía. Y ahí juega un papel fundamental no solo el ejercicio de derechos sociales tras la última ley de Canarias de servicios sociales, una ley que establece los derechos sociales como derechos subjetivos y por tanto exigibles ante los tribunales, y eso también es un cambio, un punto de inflexión interesante, pero entendemos también que el abordar las políticas públicas que pretenden transformar y mejorar el bienestar no solo se pueden quedar en derechos sociales, tienen que tener una visión mucho más amplia. Hablamos de reformas fiscales, hablamos de garantía de rentas también, pero que la garantía de rentas no te mantenga en el umbral de la pobreza, sino que realmente te saque de él. Yo creo que eso es importante, y la oportunidad de la renta canaria de ciudadanía, Francis, como elemento complementario de lo que puede ser un IMV, que tiene que tener un alcance mucho mayor. El otro día nos decía el director territorial provincial de Las Palmas, de la Seguridad Social, que realmente tiene un alcance del 4% en Canarias, y es desolador pensar que un instrumento que podría de alguna manera dar un poco de aire, de oxígeno a las personas, para vamos a sentarnos y vamos a pensar qué hacemos con nuestro proyecto de vida, tenga tan poco alcance, ¿no? tenga tan poco impacto. Y dentro de esas políticas, la inserción por lo económico. Yo se lo he escuchado desde hace, en Anáhuac, Esther, como 20 y pico años, ¿no? La inserción por lo económico, es decir, de qué manera una rentabilidad económica es la herramienta en un fin en sí mismo para poder conseguir el fin, tu misión, que es generar la rentabilidad social y por tanto políticas inclusivas de personas, sacarlas del asistencialismo y llevarlas por encima del umbral de la desigualdad de oportunidades. Ahí las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, la contratación pública responsable, las cláusulas sociales y medioambientales son elementos transformadores, y por eso estamos muy contentos desde APN que desde la Alianza de Redes, protagonizado por Anáhuac en este caso, desarrollemos este tipo de políticas que no tienen que ser solo una mera oportunidad o una mera expectativa, sino tienen que ser operativas, y que realmente veamos qué camino seguir y por dónde tirar, y que eso genere de alguna manera un impacto social positivo en todas las personas que realmente lo puedan demandar. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Doña Eugenia de León, presidenta de ADICAM, por favor. Buenos días. Nada, lo primero agradecer a Red Anáhuac y también al viceconsejero que esté aquí presente, y a los que están en casa y aquí, pues que esperamos que disfruten mucho de la jornada. Básicamente lo que han estado comentando ya los compañeros, es decir, en este caso hablamos de esas rentas, pues lo que hacemos precisamente en las empresas de inserción es fomentar el empleo entre las personas de los colectivos que se encuentran en situación de exclusión social, y por lo tanto lo que conseguimos es que las personas dejen de ser perceptoras de esas rentas no contributivas y pasen a ser consumidoras y contribuyentes. Lo que hace también que haya, pues, ¿no? Vía impuestos y recaudaciones, pues vuelva todo ese dinero también a la propia administración pública. Nosotros como empresas de inserción, yo creo que la mayoría conoce el trabajo que hacemos, ponemos en el centro a las personas, las consideramos el eje de todo lo que hacemos cada día. Trabajamos con ellas a través de unos itinerarios de inserción, y desde el minuto 1 están contratadas prestando los servicios que tenemos en las empresas. Servicios que yo quiero destacar que son de calidad, porque como el resto de empresas queremos evidentemente que la clientela que tenemos, que prioritariamente es privada, repita con nosotros, por lo tanto ofrecemos los mismos servicios que cualquier empresa, y en sectores muy diversos, es decir, tenemos desde call center, tenemos gestión de residuos, el servicio de ayuda a domicilio, tenemos gestión de cafeterías. No son los típicos servicios que se han venido pues asociando a las empresas de inserción tradicionalmente, porque pues en cierta manera pues ha habido cierta confusión con las actividades que hacían los centros especiales de empleo, pero sí que también nos dedicamos a ellos, ¿no? Servicios como la limpieza, la jardinería, el mantenimiento. Con todo eso lo que hacemos es promover ese empleo, ¿no? de las personas de los colectivos más vulnerables, y lo que pretendemos con lo que queremos y lo que es obligación de la Administración es poner en marcha todos estos contratos reservados que hagan que demos más oportunidades de empleo. Evidentemente, que las personas puedan desarrollarse profesional y personalmente, y que generemos ese cambio social que todas y todos pretendemos. Y básicamente ese es el resumen, diría yo. Que aprovechen la jornada. Muchas gracias, Eugenia. Y ya por concluir y para inaugurar esta jornada, pues la intervención de don Francis Candil, que es el viceconsejero de Bienestar Social. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a Anáhuac por la invitación a participar en esta apertura.
Esto, el contenido de estas jornadas, ayer le intentaba explicar a alguien que hoy a las 9 de la mañana venía a abrir una jornada de este tipo y me decía, no sé, perdóneme la expresión, de qué coño va eso que me estás contando. Y yo le decía, pues este es el primer problema. Tenemos que saber explicar qué es esto de la contratación del sector público, qué es esto de la reserva de contratos, qué es esto de promover a través de estas herramientas el empleo y promover sobre todo medidas concretas que hagan que la gente que está en situación de vulnerabilidad o que puede caer en ella tenga una oportunidad de normalizar y de incorporarse a la vida con normalidad. Yo llevo oyendo hablar de la contratación del sector público, de las cláusulas sociales, de la reserva de contrato unos cuantos años. La realidad es que hemos avanzado poco o poquísimo. Y esto lo digo desde el más estricto o de la más estricta autocrítica. Yo aquí estoy como viceconsejero de Bienestar Social, pero es verdad que ahora se daban unos datos aquí de cuántas administraciones en Canarias habían usado la herramienta de la reserva de contratos en los últimos años y nos podríamos echar a llorar, probablemente. Yo donde he estado siempre defendiendo, porque me tocó en aquel momento negociar en el 2018 aquello de la primera, que si se iba a implementar en una ley, un porcentaje concreto de cuántos contratos teníamos que sacar, y lo pusimos con toda la honestidad, pensando que además iba a ser un objetivo, pero la realidad es que estamos en donde estamos. Y cuando algunos políticos se nos llenan las bocas por ahí diciendo que la mejor política social que hay es la de crear empleo, nos olvidamos que ya tenemos también herramientas objetivamente muy valiosas como esta para generar ese empleo y favorecer la contratación de empresas que se dediquen específicamente a favorecer la incorporación al mercado laboral de la gente que está más jodida en nuestra sociedad. Pero aquí pensábamos que con poner esto en la ley ya lo íbamos a tener todo hecho, nos dábamos todos felicitaciones porque habíamos creado la ley, la del sector público iba a favorecer las cláusulas sociales. Bueno, la realidad es que a día de hoy, si ustedes hablan con los técnicos de contratación, que me imagino que muchos los conocerán y tendrán oportunidad de hacerlo, habrán visto que al final los técnicos, nadie se quiere coger los dedos, nadie quiere interpretar, todo el mundo se va a lo que parece que es más objetivo, que es el precio, y terminamos teniendo la inmensísima mayoría de adjudicaciones y de contratos del sector público otorgados en función del coste, de los precios y demás. Luego nos quejamos de que a veces los servicios no son de calidad, de que a veces... Pero bueno, esta es la realidad que tenemos. Y yo hablaba ahora a la entrada, decía, es importantísimo que venga yo a inaugurar la jornada, no sé si es importante o no, pero lo más importante es hablar con los secretarios generales técnicos, con los responsables de contratación, con los... creo que van a participar en las jornadas el director general de Patrimonio y Contratación de la Comunidad Autónoma, está muy bien, pero hay que hacer labor pedagógica con los gobiernos, en el gobierno, con los servicios de contratación, con los ayuntamientos, con los cabildos, explicarles qué es esto, explicarles que no porque siempre no se use el criterio del precio nos van a llevar al juzgado el contrato, porque al final estas son las cosas que hacen que mucha gente tenga miedo, y es pensar que todo aquello que no se decida con un criterio súper objetivo como el precio, pues puede dar lugar a que haya recursos, a que haya, en fin. Entonces, lo único que quiero decirles es, tenemos muy claro, desde luego desde esta consejería, que esto es una herramienta útil, una herramienta que además hemos usado poco, esto de las reservas de contratos, las cláusulas sociales, etcétera, pero que lo que toca es pegarle un tirón de orejas a la administración, pegarle un tirón de orejas a los servicios de contratación, sentarnos, explicar, hacer jornadas de estas donde muchos técnicos puedan participar, porque al final esto será lo que ayude. Hay un caso concreto que yo hablaba ahora en la entrada, y es que en La Palma, pues resulta que es donde más contratos, o más reservas de contratos, más contratos sociales existen.
Pero esto no es gratuito, esto es porque se pegan allí un curro importante de seguimiento, porque se hace trabajo con los técnicos, con las administraciones. Yo no soy palmero, que nadie crea que... Digo, no, lo digo porque me parece que hay que hacer el reconocimiento cuando hay que hacerlo. Y las leyes están muy bien, y están fantásticas y suponen, evidentemente, progresar y caminar hacia adelante en todas las consideraciones que puedan tener los servicios sociales y demás. Pero luego tenemos también que saber que hay que romper las inercias. Hay muchos técnicos que vienen toda la vida contratando en función de los mismos criterios, y cuando tú le dices esto, yo he hecho este ejercicio en los 3 meses que llevo en el gobierno ya, de hablarle a algún responsable de mi área de, oye, esto no podríamos hacer una reserva de contrato, y se me quedan así mirando asustados y me dicen, bueno, eso ya lo iremos viendo. Digo, no, hay que empezar a trabajar y a empezar a aplicar las oportunidades que tenemos, los que estamos en el ámbito social, todos los que estamos aquí lo estamos, y ustedes muchos me imagino también, y luego también empezar a hacer el trabajo con las administraciones, no solo de denuncia, sino de acompañamiento y de pedagogía para explicar que lo de la reserva de contrato y las cláusulas sociales no se puso porque quedaba bonito en la ley, sino que además tiene que convertirse en una realidad en Canarias. Ya han dado aquí cifras de pobreza, cifras de discapacidad, en fin. Tenemos una herramienta a la hora de generar empleo en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y lo cierto es que hasta ahora se está usando poco o nada. Y así que valga esta jornada como un elemento de denuncia, pero a la misma vez como un elemento en el que yo creo que tenemos que empezar a confluir, y es empezar a hacer un poco de pedagogía, explicar en la administración que esto es una oportunidad y que no le debemos de mirar con desconfianza, con recelos y con miedo, sino aprovecharla y utilizarla para lo que es, ¿vale? Así que buenos días a todos, que la jornada sea de provecho, y sobre todo que si el año que viene repetimos las jornadas, que no sé si se repiten anualmente, podamos hablar de otras cifras en cuanto a la contratación en el sector público, en las reservas de contratos y en las cláusulas sociales. Gracias y buenos días. Muchas gracias, don Francis. Yo espero, sí, las hemos repetido anualmente, espero que el año que viene también, y yo creo que coincidimos todos en que esperamos que los resultados, que además vamos a mostrar ahora, pues vayan mejorando, ¿no? Pues nada más, darles las gracias por haber hecho esta apertura, esta inauguración, y sin más, pues procedemos a la primera mesa del día. Muchas gracias.